A todas y todos, damos inicio a la Comisión de Seguridad de manera extraordinaria hoy miércoles 18. Pueden tomar asiento, por favor. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Vale. Sí, una cuenta breve nos informa que el Ejecutivo, con fecha de hoy, y se dará cuenta seguramente en la sesión de sala siguiente, ha puesto urgencia suma al proyecto de ley que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indican. Además, indicar que de la Secretaría General nos han indicado que en reemplazo de la honorable senadora Paulina Bodanovich está el honorable senador Juan Luis Castro. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Opiniones sobre la cuenta? ¿No hay? ¿Puntos varios ofrezco? ¿No hay? Muy bien. Estimados colegas, la tabla de hoy pretende dar a conocer las enmiendas propuestas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en tercer trámite que modifican distintos cuerpos legales en lo relativo a sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, de acuerdo al boletín 14.983.7. Y en segundo lugar, el estudio del proyecto que modifica la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el objeto de comprobar las circunstancias agravantes que se indican de acuerdo a dos boletines que fueron refundidos en la sala a principios de esta semana a solicitud del senador Juan Luis Castro, aquí presente, y por acuerdo unánime de esta comisión. En esta oportunidad, para tratar ambos asuntos, nos acompañan de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, la subdirectora de Drogas, doña Lorena Rebolledo, y la abogada asesora, doña Joanca Llévenes. Se ha excusado, entiendo, el fiscal nacional, don Ángel Valencia. Y de la Defensoría Penal Pública está el asesor legislativo, don Leonardo Moreno. Se han excusado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el ministro don Jaime Gajardo y el subsecretario de Justicia don Ernesto Muñoz. Yo aquí quiero hacer un punto, esta es tercera vez sucesivamente que el Ministerio de Justicia no está presente en las comisiones de seguridad cuando tenemos asuntos que ver con el Ministerio respecto de la modificación del Código Penal en la administración de penas. O sea, yo, si la comisión me acompaña en esto, voy a mandar una nota a través de Secretaría al Ministerio, por cuanto entendemos que puede que no esté el ministro, pero ya llevamos 3 sesiones en que necesitamos al Ministerio de Justicia y no hay nadie del Ministerio de Justicia, puede ser el subsecretario, y eventualmente pudiese ser alguna otra persona a la cual autoricemos ingresar en representación de la institución de dicha instancia. Por lo tanto, pido que se le envíe una nota al ministro de Justicia. Sí, es una nota de protesta, claramente. Ya lo dijimos ayer, lo dijimos anteayer y hoy día lo reiteramos por vía formal, haciéndole ver al Ministerio que hemos tenido siempre la buena voluntad de invitar a todas las instituciones que sea necesario invitar y particularmente con la deferencia del caso a los ministros. Pero no nos pueden pasar a dejar ni a no valorar la presencia en esta instancia, porque después nos desencontramos cuando se trata de modificar el Código Penal. Necesitamos la opinión ahora y aquí. Muy bien. Están excusados el subsecretario de Interior, don Luis Cordero, y el fiscal nacional. Lo mismo de don Osvaldo Pizarro a la Defensoría Penal Pública, pero hay representantes, que es lo que esperamos. Sin más, vamos entonces a iniciar respecto de lo que... senador Osandón. Mire, respetuosamente yo creo que hay ciertos temas que son y exigen que esté el fiscal nacional, el ministro, el subsecretario, ¿ok? Pero hay muchos otros temas que uno debe invitar diciendo y especificando o un representante, porque en este caso, por ejemplo, tenemos una persona mucho más experta que el fiscal nacional en el tema. O sea, el fiscal nacional va a venir a perder el tiempo acá. O sea, yo en eso sería súper cuidadoso. Y si el Ministerio de Justicia tiene que venir, si hay en alguna cosa que es muy importante y se pide el ministro o el subsecretario o, en su efecto, algún especialista, un técnico, hagámoslo de esa forma, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Al final son puras excusas, terminamos peleando con ellos y lo que nosotros queremos es avanzar, y avanzar con los que saben.
Y esto es un ministerio, es un equipo, la fiscalía, etcétera. Entonces, como en este caso tenemos un ejemplo clarísimo. O sea, que venga, perdónenme, el fiscal nacional a esta sesión, perder toda la tarde, cuando tiene un especialista acá, es perder el tiempo. Yo lo digo con mucho respeto porque, y eso no nos quita ninguna importancia como senadores, ninguna. Es que seamos súper prácticos, secretario, cuando... Yo voy a discrepar con usted, senador. Y voy a discrepar porque las representaciones finalmente son de los titulares. Y los titulares tienen un orden jerárquico de representación. Por lo tanto, no pueden mandar al último persona al escalafón porque hay también responsabilidades en lo que aquí se aporta. O sea, aquí también se toman decisiones, no solamente vienen a exponer un tema técnico, aquí también se toman decisiones. Hay necesidad de enmendar de pronto algunos contenidos y que son los representantes de la institución que lo sugieren, porque si viene el profesional, cualquiera sea, finalmente lo que va a hacer es dar su opinión, pero va a estar supeditada al mando y volvemos a tener que esperar que el mando o la representación lo ratifique. Entonces, las comisiones legislativas, mire, si esto es así, funciona con los titulares. Y para eso están en la segunda línea jerárquica los subsecretarios. Recordemos que muchas veces los subsecretarios solamente informan y tampoco toman decisiones esperando la decisión del ministro. Entonces, al final esto no es una pérdida de tiempo, es parte de la tarea de un ministro o de un jefe superior de servicio de estar acá, pues, si es así. Es así, yo he estado en sesiones donde la sesión se suspende si no está el titular a la hora de tomar decisiones. Hay sesiones y sesiones. Hay algunas donde efectivamente necesitamos a los técnicos, pero hay otras donde se tienen que tomar decisiones. Y así han sido convocados. Siempre le damos la oportunidad, si no está el ministro de turno, al subsecretario, porque si no al final nos quedamos sin poder legislar, nunca van a estar las autoridades titulares. Senador Quintana. Sí, presidente, sin ánimo de polemizar, pero simplemente si vamos a hacer un reclamo al gobierno, yo sería cuidadoso porque esta es una sesión extraordinaria, entiendo, ¿no, señor secretario? Una sesión extraordinaria. ¿No? Yo entiendo que las autoridades, los colegisladores están acostumbrados, habituados a determinados horarios, que es la sesión ordinaria, pero yo sería cuidadoso con eso. Además, en paralelo está teniendo lugar, entiendo, la discusión en la Cámara respecto al reajuste, que tiene varias materias también de seguridad, como nos correspondió el día de ayer, entonces probablemente haya gente ahí. Me consta que el ministro de Justicia está en el sur, pues yo le he pedido ver un tema de mi región de la Araucanía y el ministro entiendo que hoy día estaba en Concepción. Así que, no sé, yo sería más cuidadoso con hacer reclamos hoy día, porque como decía el senador Sandón, están las personas especializadas con quien vamos a abocar a la discusión de este proyecto. Bueno, no he pedido el acuerdo de la comisión. Lo voy a hacer como presidente de la comisión. ¿Y sabe por qué? Porque yo entiendo las convocatorias extraordinarias. Y eso es así, efectivamente uno no le puede trastocar la agenda y son 20 y tantas comisiones de cada una de las dos cámaras. Son 50 comisiones que pueden convocar a un ministro. Pero le hemos pedido la asistencia en las sesiones ordinarias, que son los días martes a las 11 de la mañana. Y ya van 2 martes que el Ministerio de Justicia no se hace presente con nadie. O sea, no es solamente la ausencia del ministro lo que reclamamos del subsecretario. No viene nadie. Y en este momento aquí no hay nadie, ¿no? Está el Ministerio Público representado, está la Defensoría Penal Pública representada, pero el Ministerio de Justicia es nadie. Y necesitamos la opinión de ellos porque lo que hacen en el fondo, los 2 proyectos que tenemos en cuestión, es finalmente la modificación del Código Penal. Y el Ministerio de Justicia tiene que opinar. Ese es el tema. Yo la verdad es que lo debo plantear porque me llama la atención. Cuando estaba el ministro Cordero no fallaba jamás. Y venía el ministro Cordero o venía el subsecretario, el actual ministro. No fallaba jamás. Es más, muchas veces nosotros teníamos un cierto pudor de convocarlo en todas las sesiones porque sabíamos que justamente lo íbamos a ir a traer 2 o 3 veces a la semana, pero nunca falló. En fin, muy bien. Estimados colegas, yo quiero hacerles una proposición que fue advertida el día de ayer, y es que, siendo el primer punto de la tabla, conocer las enmiendas propuestas por la Cámara al proyecto de ley que ya está en tercer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de delito de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, de acuerdo al boletín 14.938, de autoría del senador Osandón. Resulta ser que el mismo senador Osandón ha propuesto mejoras a ese proyecto. Lo debo decir así porque esa es la verdad. Y entonces en ese escenario han venido haciéndose correcciones en la medida que ha avanzado el debate. Pero en paralelo ingresó
el boletín 15.416 y el boletín 16.429, que van mejorando las condiciones del proyecto original que estaba en tercer trámite. Entonces, lo que planteamos ayer y acordamos hacerlo así es para qué resolver en tercer trámite en esta comisión un proyecto que ya sabemos que tiene mejora, que no es posible de refundir porque son trámites distintos y por lo tanto la sugerencia es rechazar este proyecto por unanimidad, o si quieren lo votamos, y que vaya a sala con informe negativo y pedirle a los colegas de la sala que lo rechacen. Con eso iremos a mixta y con la mixta podemos efectivamente sí buscar una fórmula que nos permita recoger lo que los dos boletines posteriores señalan para mejorar el proyecto original que está en tercer trámite. Estábamos hablando de su proyecto, colega Osandón. Entonces ese es el tema. Yo, si ustedes quieren, le ofrezco la palabra, pero la propuesta es rechazarlo y pedirle a las bancadas que rechacemos en la sala para que rápidamente conformemos mixta y desde la conducción de la mixta podemos tener un proyecto muchísimo mejor y resuelto legislativamente. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Señor secretario. Entonces quedarían por unanimidad rechazadas todas las enmiendas propuestas por la Honorable Cámara de Diputados. Muy bien. Rechazado con la solicitud a la honorable sala de que rechacemos para poder rápidamente constituir la mixta y ojalá en enero tener este proyecto despachado. Muy bien. ¿Así se acuerda? Así se acuerda. Pasamos al segundo punto de la tabla, en donde, y debo decirlo también, a solicitud del senador Castro, el día lunes decidimos pedir a la sala el martes que nos envíen un nuevo proyecto que modifica la ley 20.000 y que en lo sustantivo tiene que ver con la preocupación de todos nosotros por el avance en el comercio ilícito de drogas del fentanilo. ¿Ah? Básicamente ese es el asunto. Y por lo tanto, ya con los dos boletines refundidos, vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley y que sustituye la 19.366. Muy bien, ¿cómo quieren partir ustedes? Senador Castro. Breve exposición de motivos. Pero Cortito, encantado. rapidito. Gracias, presidente. En esta ocasión, agradecer a la Comisión de Seguridad porque ha tomado con mucha fuerza y respaldando la iniciativa de moción legislativa que junto al senador Sandón presentamos hace un año atrás, que en la Comisión de Constitución desgraciadamente no ha podido ser tramitada por razones que no conozco y que logró el presidente, con el apoyo transversal, que la sala traspasara a esta comisión. Sí, y además que lo pusiera hoy día de inmediato en primer lugar. Agradecer a las fiscales Lorena Rebolledo y Joana Llévenes, que está acá presente, que nos acompañaron también en el debut de este... Jovanka. Solamente decir lo siguiente, presidente. Esta iniciativa lo que busca es hacer una persecución mucho más eficaz, elevando las penas, las sanciones, la fiscalización a un mercado ilícito nuevo o reciente en Chile a partir de fenómenos mundiales donde drogas sintéticas, opioides, de la familia de la morfina, de la codeína, tramadol y otros, hoy día han entrado con mucha fuerza en el mercado en Chile y procedentes de fuentes que son, ya sea hospitales o clínicas donde se producen extravíos, robos o fugas de estos productos. A mayor abundamiento, la Contraloría detectó hace pocos días en un informe que el Hospital de Carabineros de Chile, en sus bodegas, tuvo pérdidas significativas de estos productos, de morfina y también de fentanilo, de manera muy significativa. Que las pesquisas también indagan de que parte de los orígenes tiene que ver con ese tipo de sustracciones. De hecho, un reportaje hace 2 días en un canal de televisión sobre fentanilo, específicamente en Chilevisión, aborda datos también de barrios específicos en la región metropolitana y en otros lugares donde el nivel de adicción, que es 100 veces más alta que con la morfina, que tiene un poder adictivo brutal, y letalidad asociada, hace que sea necesario tipificar en la ley 20.000, la ley de drogas, cambios, mejoras, tanto por la mezcla con otras drogas, como ketamina, por ejemplo, como por
los hallazgos y la penalización que se sufre a partir de este fenómeno, y sobre todo porque en la población joven, si hoy día hay casi 100.000 muertes en Estados Unidos de sobredosis, asociadas el 75% de la sobredosis a fentanilo. O sea, antiguamente era la heroína, el LSD, los años 70, 80, 90, hoy día 3/4 partes de las muertes por sobredosis son por una droga que se llama fentanilo, y eso es lo que está llegando acá. Quiero decirle, presidente, que hay un proyecto de ley desde hace un año, patrocinado también por varios de nosotros en la Comisión de Constitución, sobre venta ilegal de medicamentos, donde ahí en ese proyecto se sanciona el robo de camiones con medicamentos. Pero yo quiero decirlo con mucha responsabilidad, las indicaciones que el gobierno entregó hace 3 meses, el 6 de septiembre, señalan, esto todavía no se ha votado, que quiere eliminar la penalización mayor que tiene hoy día el robo de camiones, que está tipificado en general, y que habíamos pedido aumentar la pena en caso de medicamentos que sean sustraídos. El Ministerio de Salud dice que no es conveniente ni es correcto y quiere eliminar esa enmienda. A mí me parece sorprendente, cuando el ISP nos dice al mismo tiempo, el ISP depende del Ministerio de Salud, que ha aumentado en un 1000% el robo de camiones con medicamentos, porque esos remedios, algunos van a las ferias libres a ser vendidos en el mundo del mercado informal, y otros van, por ejemplo, los medicamentos opioides, a este mercado ilícito, el mercado de drogas pesadas, francamente, que hoy día se están comercializando de esta manera en Chile. Sin más, y para no entrar tanto detalle, porque creo que esto está bastante ya instalado como un problema hoy día del Chile de hoy, parece conveniente, presidente, avanzar en esta comisión con fuerza en las mejoras, las persecuciones y las penas agravantes de la ley 20.000, que es donde está radicado justamente el problema de medicamentos ilegales en Chile. Eso es cuanto puedo. Muchas gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra a los colegas. Bueno, yo quiero agregar que en la sesión de ayer, cuando tratábamos el proyecto que originalmente tiene como autor al senador Durana y otros, respecto del contrabando de alimentos en la región de Arica, Parinacota, finalmente es un proyecto que dada su naturaleza, hoy día se alarga a casi todo el territorio nacional, por lo menos en la macrozona norte, que son 4 regiones, si vamos a incluir la de Coquimbo, producto de que ya no es solamente contrabando de alimentos con plaga. Ese fue el inicio del debate. 420 toneladas solamente en los primeros 6 meses de este año, solamente en la región de Arica. Y empieza a derivar porque finalmente aparece la región de Tarapacá, con no solamente 43 pasos fronterizos irregulares por el cual está entrando de todo, y particularmente contrabando. Y dentro del contrabando detectado empezamos a encontrar drogas lícitas e ilícitas. Y dentro de las drogas lícitas empezamos a encontrar medicamentos prohibidos en Chile. Empezamos a encontrar medicamentos con receta retenida que hoy día se venden en las ferias libres. Aparte de lo que señala el senador Castro en términos de el robo de camiones, tenemos, por ejemplo, y voy a citar otro ejemplo que no tiene que ver con droga, pero sí refleja el nivel de contrabando y la falta de fiscalización. Ayer el presidente de el gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Huevos de Chile hablaba de la desesperación de los productores y del riesgo sanitario que tiene el contrabando detectado de más de 1 millón de cajas de huevos. 1 millón de cajas de huevos que entra por Arica y termina en la región de los lagos, en Puerto Montt. La mezcla de los huevos contrabandeados, sin trazabilidad, sin saber si hay salmonela, sin saber que hay otro tipo de enfermedades, y que falsificando los sellos que le colocan sobre la cáscara, se mezclan con la producción nacional con un tremendo riesgo. Nadie sabe qué pasa con la cadena frío, la antigüedad de los huevos o de la patogenicidad que pudieran tener estos huevos. Chile tiene altos estándares de producción, altísimos, pero no sabemos lo que pasa con Bolivia y lo que pasa con Perú, particularmente con Bolivia. Cito esto porque en el caso de las drogas lícitas, no solamente están entrando medicamentos que se venden a vista y paciencia de todos en las ferias libres, sino que además hoy día tenemos un riesgo sanitario, pero también un riesgo económico, producto de que están ingresando agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, pesticidas, que en Chile ya no se permiten. Basta que haya una media carcasa de carne exportada con una traza de un órgano fosforado que se prohibió hace 30 años en Chile, nos pueden complicar las exportaciones, que fue lo que pasó con los 2 granitos de uva. Digo esto
porque esta cuestión es realmente importante. Vamos al tema. Y yo quiero pedirle entonces, tenemos al Ministerio Público y a la Defensoría. ¿Quién quiere partir? Le ofrezco. ¿Las señoras, señoritas? Muy bien. Le ofrezco entonces la palabra a la subdirectora de drogas, doña Lorena Rebolledo, y si es necesario, la intervención de doña Jovanka Llévenes también. Por favor, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuevamente saludo a la comisión. Bueno, y dar las gracias porque nos invitaron como Ministerio Público para ser escuchados, porque bueno, nosotros tenemos un especial interés en cuanto a poder perseguir penalmente estos desvíos de fentanilo en particular, pero también hay un fenómeno de las drogas sintéticas que nos está quejando, sea que se trate de drogas ilícitas per se o también de lo que sé que aquí ha tocado a propósito del tráfico de medicamentos, que muchas veces se encubre bajo una apariencia de legalidad de ser un medicamento y bueno, y puede ser que sea desviado desde canales lícitos, como también vengan desde la frontera, porque también sabemos que hay ciertos medicamentos que no están controlados, por ejemplo, en Perú, y sí están controlados acá en Chile. O sustancias, digamos, peligrosas que son utilizadas en la red sanitaria, como es el caso de la ketamina, que no tiene prohibición a nivel internacional, porque no está contenida en los convenios internacionales, tampoco está en Perú, entonces es complejo, digamos, tratándose del tema de la ketamina, porque es un problema de salud pública de distintos países, no solamente de Chile. Ahora entendemos que en el caso de Perú están en vías de control, pero de todas formas nos afecta que pase tanto desde frontera como desde el ámbito lícito. Pero yéndonos al proyecto en sí, lo que dice relación con el fentanilo, el problema grave que tenemos acá justamente que se nos presenta el desvío desde los canales lícitos, principalmente. Eso no quiere decir que no hemos tenido incautación también desde frontera, pero principalmente es el fentanilo que hemos detectado, que ha sido a través de robos de camiones, proveniente de desvíos hospitalarios, también de farmacias, de bodegas. Entonces, laboratorio es un amplio espectro que tenemos de una sustancia altamente peligrosa, que desde el punto de vista técnico-sanitario nos han referido los organismos que trabajan con nosotros, que trabajan con los órganos de control, como el ISP, que solamente 2 miligramos podrían causar la muerte a una persona de 70 kilogramos. Entonces, por lo tanto, nos enfrentamos ante una droga muy distinta a las tradicionales, que también se trafica en microgramos, dada su alta potencia, es decir, pequeñas o escasas cantidades pueden producir grave efecto en la salud pública, llegando a casos de muerte, casos de letalidad. Más y a mayor abundamiento también se nos puede presentar otro tipo de fentanilo que es elaborado más artesanalmente, mezclado con otras sustancias, que también hemos tenido experiencia en Chile, mezclado, por ejemplo, un fentanilo que tuvo una incautación y que se detectó que la mezcla era fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Y silacina, que es una droga altamente peligrosa porque sabemos que si está mezclada con fentanilo inhibe el efecto del antídoto y por lo tanto es mucho más fácil que una persona que se contamine con estas escasísimas dosis pueda causar la muerte. Dicho eso, también aclarar que en estas investigaciones este año, por ejemplo, nosotros hemos tenido como Fiscalía sendas incautaciones de fentanilo. Tuvimos una este año en Antofagasta, más de 1000 ampollas de fentanilo. Insisto, considerando que las dosis son muy pequeñas, que se trafican en microgramos, eso es mucho, 1200 ampollas aproximadamente. Esas se detectaron acá en Antofagasta en registro de distintos domicilios, creo que fueron como más de 20 domicilios registrados. No hay claridad si vinieron desde frontera o hay un desvío ilícito, hay unos antecedentes que podría haber un desvío ilícito, pero eso se incautó en la zona norte y otro tanto se incautó también en la zona centro, una incautación de aproximadamente 1000 ampollas de fentanilo en camiones con carne. Hay algunos datos de incautación de fentanilo proveniente de la frontera, específicamente de Paraguay hemos tenido. Pero insisto que principalmente el mayor problema actualmente en Chile lo tenemos desde, tal como lo dijo usted, senador, lo tenemos desde los canales lícitos. Por lo tanto,
conociendo un poco la tremenda peligrosidad en cuanto a la realidad nacional y también sumado a que es un fenómeno, no solamente el fentanilo, sino que otra sustancia que con una escasa cantidad puede producir graves efectos tóxicos y daños considerables a la salud, a diferencia de las drogas tradicionales que se trafican, por ejemplo, en gramos. Estimamos que, y celebramos justamente que pueda discutirse e integrarse a esta legislación especial de droga una norma que nos permita, que sería como una verdadera regla de determinación de pena, ¿cierto? Que permita aplicarse la sanción del tráfico tratándose de incautación bajo distintas modalidades de tráfico de pequeñas cantidades de este tipo de sustancia como la que estamos acá conversando, especialmente el fentanilo. Entonces, ya no tendríamos la posibilidad en ese caso porque sería un criterio absolutamente de realidad. O sea, si estamos arriesgando una muerte de una persona con escasas cantidades, aplicar, por ejemplo, una pena de microtráfico, entendemos que sería una pena desproporcionada en atención a que es una aparente pequeña cantidad, pero estamos hablando de cantidades que se traducen en muchísimas dosis posibles. Y normalmente ese es el criterio cuando un tribunal del fondo determina si una conducta es tráfico o microtráfico, ¿qué es lo que primero ve? Como tenemos en nuestra legislación, no tenemos definidas las cantidades, el tribunal tiene que atender a diversas circunstancias de comisión, es un concepto regulativo. Y una de esas circunstancias de comisión justamente es la cantidad que atiende a las dosis probables o dosis posibles que puedan obtenerse de una cantidad de sustancias. Y en el caso de este tipo de sustancias que estamos hablando, se pueden obtener muchísimas dosis. Voy a poner un ejemplo, que también es un opioide. El caso del carfentanilo, que lo tengo más a mano en cuanto a las cantidades. Basta solamente 0,1 gramos, o sea, estamos hablando 100 miligramos de sustancia pura para producir 10.000 dosis. Entonces, obviamente, el que sea tratada como una pequeña cantidad, entendemos que no sería proporcionada la pena conforme, por ejemplo, al artículo 4º. Por eso es que es tan importante la aplicación de una pena proporcional que sería la pena del tráfico, que en abstracto es una pena bastante más alta que el microtráfico. Eso en cuanto a lo general que podemos hablar. Y también otro tema importante es considerar que muchas veces nos enfrentamos con mezclas, con drogas que son adulteradas para ya sea obtener más poder económico y por lo tanto también hay mayor letalidad asociada. Por ejemplo, si yo mezclo una ketamina con fentanilo, que eso sea en la práctica, una cocaína con fentanilo, ya sea que yo persiga mezclarla, simplemente adulterar, claramente entendemos que no debiera merecer la misma pena o al menos existir la posibilidad de aumento. Pero en el caso de ubicarse en una norma de determinación de pena, como es el caso del artículo 19, sería imperativo para el juez porque más que un agravante, las características de una regla de determinación de pena, el juez debería aumentar la pena en un grado tratándose de mezclas o de adulteraciones de sustancias. Eso. Senador Gracias. Castro. Sí, Sí, lo podemos hacer llegar a la minuta. eso sería. Sí, por supuesto. Yo quería... Tomamos nota. Le ruego que pida la palabra, senador Osandón, por favor. Senador Castro. Sí, no, está bien. Gracias. Y preguntarle a Lorena y a la fiscalía que representa a ella lo siguiente. Los datos que hemos indagado formalmente, solicitado, son vagos aún en cuanto al nivel de custodia que hay en hospitales y clínicas de nuestro país respecto a la fuga de fentanilo. A lo más se ha logrado obtener datos del ISP, que son parciales, porque el ISP fiscaliza farmacias de distinto tipo, droguería, y ahí se habla de 1.200 ampollas, en fin, y mucho menos en algunos casos. O sea, está subregistrado o notificado ese valor. Lo hemos indagado a través del Ministerio de Salud y se nos ha dicho que la DIGERA, División de Gestión de la Red, es la que debería tener alguna información del nivel de vigilancia que hay de estos medicamentos. Decirle que a mí como médico me tocó muchos años usar fentanilo, que hoy día se utiliza en todos los fracturados, en el postoperatorio de cualquier cirugía mayor, en un politraumatizado, en UCI, intubado, porque es un medicamento de alta analgesia y sedación. Pero
obviamente se detectó este efecto adictivo usado en distintas presentaciones, cremas, polvos, comprimidos, qué sé yo. El fentanilo clásico es en ampollas, inyectable, que se está usando también hoy día en nuestro país como droga inyectable, cosa que lo teníamos lejos después de productos tipo LSD en otras décadas. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes y los datos que manejan ustedes del nivel real de fuga o extravío o robo, derechamente, de fentanilo desde bandas que con conexiones a determinado personal de colaboración médica llegan en un momento a percatarse, ¿verdad?, y robar estos productos, incluso los residuos? No siempre se usa una ampolla entera. Nadie sabe qué pasa con el residuo de la mitad de una ampolla que se dejó de usar en un paciente, donde quedó, cómo se desechó, cómo se hizo. Y lo mismo podríamos decir de morfina. Entonces, ¿qué nivel de vigilancia tienen ustedes sobre los establecimientos de salud que hoy día son fuente principal de provisión de esta droga en el mercado negro? Muy bien, ¿puede responder si no hay otra consulta? Bueno, es un tema bastante complejo porque hemos evidenciado durante este tiempo, sobre todo yo diría los últimos años, especialmente el año pasado y este año, cómo existe justamente lo que usted señala, esta tremenda fuga desde los canales lícitos. Y, y claramente nosotros como Ministerio Público no tenemos las cifras levantadas como para poder dimensionar exactamente este nivel de desvío. Lo que sí podemos entregar cuando nosotros hagamos llegar la minuta es un recuento a nivel país y levantar la información de nuestro sistema de apoyo fiscales, cuánto hemos incautado, por ejemplo, específicamente de fentanilo, desde redes hospitalarias. Podemos hacer ese recuento a nivel general. Ahora, claramente, como no es un ámbito que nosotros nos llegue información, porque no tenemos ninguna supervisión o superintendencia de este tipo de establecimiento, y nos llega más bien vía denuncia, ¿cierto? Lo que pasó también este año, y voy a poner un ejemplo, aunque no se trate de fentanilo, pero que también fue un caso muy grave de robo de marihuana desde un servicio de salud de la región metropolitana. También nos vimos también en la obligación de revisar cómo era el sistema de fiscalización y cómo estaban actualmente los servicios de salud y también el ISP. Entonces, por lo tanto, no tenemos directamente esa información para tener a mano y decir, bueno, tenemos una incidencia respecto a hospitales, respecto a farmacias, respecto a bodegas, en general robo de laboratorio. Nos ha llegado información, sí, tanto a nivel de denuncias como también hay ciertos canales de difusión, los medios periodísticos que nos han consultado sobre laboratorios que se repiten. Eso sí que hemos tenido información. Laboratorios que se repiten con robos de camiones o robos dentro de los laboratorios. Pero a su pregunta en específico, vamos a tomar nota para dentro de la minuta que se nos está pidiendo, hacer un recuento a nivel país con nuestro sistema de apoyo fiscales, más la información que podemos recabar localmente de las fiscalías regionales para tener esa información. Yo aprovecho, a ver, en términos de técnica legislativa, tenemos dos proyectos refundidos. Ambos son de artículo único, que tienen que ver con la aplicación de penas ya radicadas en la ley 20.000, pero bajo circunstancias que tienen que ver con particularmente este tipo de drogas. En el primer, y lo acabamos de conversar con nuestro secretario, y para la siguiente sesión vamos a tener el texto ya refundido también, no dos textos, sino que un solo texto. Recordemos que en la moción se agrega, ¿cierto?, a lo que ya significa, lo que significa las circunstancias que concurren para poder aplicar la pena, ¿no? Y están dichas en la actual ley. Se le agrega si las sustancias traficadas fueran adulteradas, manipuladas con otras, en fin. Si el delito se cometió utilizando embarcaciones o aeronaves, si el delito se cometió a través de operaciones de comercio exterior, simulando operaciones. Ese es el primer boletín. El segundo boletín agrega, y el juez deberá aplicar la pena prevista al que, sin contar la vía de autorización y la contratación, traficar, comercializar, distribuir o internar.
se aplicará la pena inferior al que poseyere sustancias. El senador Castro ha señalado aquí otra circunstancia que no está en ninguno de los dos proyectos. Por lo tanto, entendiendo de que este es un proyecto de artículo único y tal como se discutió ayer, el secretario lo zanjó, las indicaciones se presentan hasta el momento en que se debate el artículo en cuestión. Yo les pediría que, a fin de poder despachar este proyecto en enero, que cualquiera y le vamos a dar un trámite rápido, cualquier sugerencia de ampliación, de mejora, de precisión, pudiese ser hecho llegar, ojalá, fijemos la fecha si ustedes quieren, de común acuerdo, independientemente de que efectivamente hasta el día que estemos discutiendo el artículo podemos ingresar a indicación, pudiéramos fijarla para la segunda semana de enero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir el senador Castro, que es quien recopilare, quien almacenare sobrantes de dosis aplicadas parcialmente en los recintos hospitalarios, o sea, el médico o quien corresponda dejó la ampollita media porque aplicó media dosis y dejó la ampolla por ahí y vino otra persona, la sacó con una jeringuita, la guardó y vamos juntando y resulta ser que esto está dentro del recinto hospitalario y es lícito, tiene que dársele un destino. El destino tiene que ser la destrucción si es que no puede reutilizarse en otro paciente en el mismo momento o abierta la ampolla se desecha. Eso tenemos que despejarlo porque entonces no está aquí escrito como un delito. O sea, el que empieza a juntar ampollitas con una jeringa dentro del hospital, hasta ese momento no es delito. Delito sería si la vendiere, pero agreguémoslo porque estamos sancionando los medios de transporte, estamos sancionando, ¿te fijas? Y eso no está. Entonces, presentémoslo como indicación. Senador Quintana. Sí, presidente, en honor al tiempo, ¿no sería bueno escuchar también a la Defensoría para tener una mirada más global de lo que se nos presenta? Sí, está bien. Vamos para allá. Dejemos hasta el 3 de enero para... Perdón, no, hasta el 6. Igual que el otro proyecto. Hasta el 6 y lo tratamos el 13. Le damos esa... ¿Cómo quedó? No, el 10 quedó. El 10. El 10 y lo tratamos, lo empezamos a tratar el 13. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público para que cierre. ¿Sí? Como dato que me parece sorprendente y por eso voy a pedirle cuando sigamos en las siguientes sesiones que venga el Ministerio de Salud a través de la ministra o quien esté a cargo, porque el Ejecutivo hace 3 meses acaba de enviar una enmienda a la ley de venta ilegal de medicamentos, que está en la Comisión de Constitución, la eliminación de un artículo que iba en nuestro proyecto de ley que dice que el que robe o hurte productos farmacéuticos o materias primas desde un vehículo de carga perteneciente a un laboratorio, farmacia, droguería, sea sancionada con las penas señaladas en los párrafos 2, 3, 4 del presente título y si obedece un proceder sistemático o crimen organizado aplicar otras penas. O sea, una elevación, porque no es lo mismo robar un camión de lechuga que un camión con fentanilo, por ejemplo. Bueno, eso me parece, por eso lo quería dejar planteado para que tengamos en mente el Ministerio de Salud que puso este punto. Tenemos plazo hasta el 6 para presentar indicaciones, sugerencias, para tratarlas el 13, si es necesario podemos seguir. Señor secretario, pero el 10. Sí, señor presidente, un tema práctico también de carácter legislativo para que sea más sencillo. En primer lugar, antes de empezar a formular indicaciones, generar por la comisión un texto común que la Secretaría con los asesores podemos generar, único, de modo que al momento del Ejecutivo o los señores parlamentarios presentar indicaciones se formulen a un mismo y único texto y no de manera descoordinada. Entonces, antes de entrar propiamente a la formulación de indicaciones, poner un acuerdo de la comisión respecto a un texto único de ambas mociones que sean refundidos. Bueno, quedamos que en la siguiente sesión ordinaria que convoquemos ya deberíamos tener el texto refundido y trabajar sobre eso. Perfecto. Quiero ofrecerle la palabra a la Defensoría Penal Pública, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la invitación de que hemos sido objeto. Comprometernos, por supuesto, a participar en el resto del debate, particularmente si es que se va a generar un texto unificado, ¿verdad? A ver, algunos comentarios generales. A mí me parece que la intención de la comisión sin duda es buena y por lo tanto no quisiera que se mirara nuestras opiniones como desconocer el problema que ciertas drogas sintéticas particularmente generan en la salud pública. Pero nuestro deber es advertir temas de la forma en que se plantea abordar el tema. Primero hay un problema formal, que es importante que se tome en cuenta, que las modificaciones tienen que, las del boletín 15347, lo que incorporan
en efecto es una letra J, K y L. No puede partir de la I porque la I hoy día existe. Digamos, no podrían sustituir una norma que ya existe. Y respecto en este caso de las agravantes que aquí se consideran, ¿verdad? Primero, respecto a esta idea de que se va a aumentar la pena cuando las sustancias son adulteradas, manipuladas o mezcladas entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud pública, lo primero que hay que decir, y que aquí se usa un término coloquial, por lo menos en la motivación, esto de patear la droga, bueno, el patear la droga se puede hacer con distintos objetivos. Es decir, se puede hacer para aumentar su peso, para aumentar su calidad adictiva, o puede generar el efecto, que es el que pareciera importar en este proyecto, que es el daño a la salud pública, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, solo mezclar no significa nada en principio, ¿no? En un extremo mezclar puede significar que la droga es más dañina, más adictiva o puede causar más daño, pero eso no necesariamente es así. Segundo, que ustedes tienen que tener en consideración que el propio artículo primero ya distingue entre drogas que causan mayor daño a la salud pública y aquellas que dañan de menor forma la salud pública, y eso se complementa con lo que dispone el artículo 43, que es el informe que tiene que hacer el Instituto de Salud Pública sobre pureza de la droga, ¿no? Y que básicamente en ese informe hoy sí se señala la pureza, pero de lo que no se hace cargo ese informe es de nuevo de lo que pareciera ser relevante para esta comisión, que es cuál es el nivel de daño que esa droga mezclada, y por lo tanto cuáles serían esas, son las que van a producir más daño a la salud pública, ¿no? Entonces, tenemos un tema en el artículo primero que reconoce esta diferencia para establecer una penalidad distinta. Segundo, que la forma en que se establece la pureza de las drogas hoy, conforme al artículo 43, el Ministerio Público lo sabe más que yo, el informe que se emite, lo que dice cuál es el grado de pureza, cuáles son los componentes de esa droga, por lo tanto podrían aparecer las sustancias mezcladas, ¿verdad? Pero siendo bastante sincero, y en esto yo creo que el Ministerio Público me tendrá que acompañar, la declaración del nivel de daño es casi un documento estándar. Es decir, se hace una especie de alusión a si es marihuana, si es cocaína, y bueno, y se dice por qué es adictiva, cuál es el... Pero no al nivel de fineza que pareciera requerirse en este caso, para poder distinguir precisamente cuando drogas como el fentanilo se mezclan con otras y incrementan sustantivamente el daño a la salud pública, porque también convendrán conmigo que los delitos de tráfico en general se han entendido naturalmente como delitos que dañan la salud pública. Y aquí lo que se está diciendo es algo que es natural al delito, debiera agravarse en su pena porque hay un plus de daño a la salud pública. Bueno, y entonces la pregunta más o menos obvia es, ¿cuándo se produce eso? Y eso no lo resuelve, porque aquí hay una frase que podríamos decir es bastante más genérica, ¿no? Incrementando el posible, ni siquiera lo asume como una cuestión real, entre comillas, médicamente establecida o establecida con un criterio objetivo que pueda servir, por ejemplo, a los jueces para determinar la aplicación de esta agravante. Entonces, la terminología más bien es genérica y ambigua, y si usted lo combina con el artículo 1, con el artículo de los informes, la pregunta que naturalmente surge es ¿cómo vamos a determinar que estamos en un caso en que efectivamente este daño a la salud pública, que es propio de los delitos de tráfico, sufre un plus que amerita el incremento de la pena? Yo me atrevo a sugerir que en este contexto esto tiene que quedar muy bien definido, porque si no, y entiendo ese no es el objetivo del proyecto, esto va a quedar enteramente a la interpretación que hagan los jueces, ¿no? Y por lo tanto no va a haber ahí un criterio, como se pretendía aquí, que operara prácticamente como una especie de agravante objetiva, ¿verdad?, que termina siendo prácticamente obligatorio para el juez, sino que queda en un ámbito de indeterminación que va a poder generar distintas interpretaciones. Perdón, lo interrumpo. ¿Podemos prorrogar 10 minutos para que puedan cerrar?
para ir a la sala. Por favor. Sí. Sin perjuicio que vamos a mandar también una minuta Es para que pueda cerrar y no se nos caiga la sesión. Respecto a la segunda agravante, que habría que combinarla con la del segundo proyecto, la pregunta es cuál es el objetivo. Es decir, si lo que se quiere es sancionar el transporte en embarcaciones y aeronaves, uno tendría la idea, de nuevo, no está explícito en los fundamentos, de que esto tiene que ver con la actividad de asociaciones criminales, asociaciones delictivas, criminalidad organizada, que se caracterizan por el tráfico de importantes cantidades de droga, ¿no? Que es lo que ordinariamente se mueve a través de las naves, aeronaves. Hay casos, ¿cierto?, emblemáticos de barcos que tenían toneladas de droga, ¿verdad? Y entonces, pareciera que uno tendría que vincular esta agravante precisamente a una cantidad de droga, que puede ser cantidades de drogas significativas en drogas menos peligrosas, o considerar el ingreso a través de este mecanismo de este tipo de drogas sintéticas. Pero de nuevo, el tema es cómo hacemos el distingo y cómo se precisa esto, ¿no? Esto lo combino con lo que se plantea en la otra moción, que habla medios de transporte terrestre. A mí me parece que ahí claramente hay un problema de exceso de la norma. Permítame, señor presidente, decir algo que puede sonar un poco excesivo, pero lo que se está diciendo ahí es que esta agravante que se propone en el segundo boletín se transforma en la regla general del tráfico. Es decir, solo no tendría esta agravante el caso del tráfico que se hiciera, perdón la expresión, a pie, ¿no? Porque si lo hago en una bicicleta, si lo hago en un auto, si lo hago en un transporte público, en un bus, entonces ya tendría la agravante y ya entonces dejaría de ser un agravante propiamente tal, sino que integraría la estructura natural del delito. Y por lo tanto pareciera, insisto, que esto está pensado, no aparece tan claro en los motivos, estoy interpretando, está pensado para el tráfico de cantidades, ¿cierto?, relevantes de droga, que son las que precisamente se pudieran traficar de la manera en que ayer se propone. Y respecto al segundo boletín del 16.430, que repite algunas de estas agravantes, incorpora algunas nuevas, ¿verdad? Perdón, solo una cosa. En el caso que planteaba el senador Castro, que también pareciera muy preocupante, cuando se obtienen estas drogas de recintos de salud pública o privado, o de instituciones que lo almacenan, si ese es el objetivo, de nuevo, entonces debiera ser almacenados legalmente, o quien venda, suministra insumos médicos dentro del marco de la ley. Porque no entiendo yo que esta agravante, y perdón de nuevo el término coloquial, se aplicara a una mexicana, digamos, a alguien que obtuvo irregularmente y que otro grupo captura esa droga. Esto más bien está para prevenir y agravar las penas en el caso de que instituciones que natural y legalmente tienen la facultad de administrar, distribuir este tipo de drogas, ¿cierto?, son las que son objeto de estos delitos. Entonces a mí me parece que se requieren allí algunas precisiones para que la regla termine teniendo el sentido que pareciera estar detrás del boletín. Y permítame 5 minutos solamente. Respecto del segundo boletín, el 16.430, que propone ahora la incorporación de un artículo 4 bis, a propósito de supongo, el microtráfico, en esta misma preocupación de cantidades menores, pero de drogas altamente dañinas para la salud, nos parece que no es la mejor técnica legislativa el incorporar un nuevo artículo, porque básicamente lo que éste señala está reconocido en otras reglas del Código, ¿no? Por ejemplo, se señala el que sin la debida autorización y en contravención a la ley. Bueno, los delitos de tráfico suponen un delito y por lo tanto es una contravención a la ley. Si alguien pudiera realizar una actividad con autorización legal, bueno, no es delito. Y si tuviera que contar esa autorización legal y no la tiene,
también es delito, ¿no? Entonces, pareciera eso, en primer lugar, redundante. Y los verbos rectores que se incorporan, y aquí creo de nuevo que el Ministerio Público puede compartir en nuestro juicio, producir, traficar, comercializar, distribuir, internar al territorio nacional, básicamente están reconocidos en las distintas reglas de la Ley 20.000. Y, sinceramente, nuestra opinión siempre, usted la conoce, presidente, es técnica. Yo no conozco un tribunal que hiciera este tipo de distinciones semánticas para decir, por ejemplo, que no se configura un delito de tráfico porque de lo que da cuenta, no sé, el documento o algún antecedente probatorio, utilizara la palabra comercializar, ¿ah? Y no alguno de los términos expresamente establecidos en la Ley 20.000. Es decir, este no es un problema, no es un problema. Y si se quisiera, línea de retroceso, por decirlo de alguna manera, si se quisiera introducir más verbos rectores, que yo creo que no es necesario, se puede hacer precisamente en las distintas reglas que ya están, ya sea en el artículo 1, ya sea en el artículo 3, donde podría complementarse otros verbos rectores, pero no pareciera que uno tuviera que generar una nueva regla con un conjunto de verbos rectores que, como digo, nunca se han interpretado de una manera tan estricta de entender que si no hay una palabra expresa no se puede configurar el delito. Yo por lo menos no conozco ningún fallo que haya hecho esta distinción. Y solo para terminar respecto de las agravantes, la que nos parece más curiosa es, como decía, la agravante que incorpora el que se trafique a través de cualquier medio de transporte, ¿no? Básicamente, ¿cierto? Siendo bastante franco, la droga ordinariamente ingresa en el norte y llega a Santiago, ¿no? Y eso se hace a través de distintos medios de transporte, ¿no? Un bus de pasajeros, avión, etcétera. Ya no estamos hablando de cantidades, sino cualquier tipo de droga. Y eso, como digo, significaría establecer un agravante que no es tal, sino que es un agravante que constituye un elemento constitutivo del tipo penal, porque la única forma de entender que no se produciría esta situación que se plantea en este agravante sería alguien que se viniera caminando, ¿no? Y eso parece un poco absurdo. Eso, señor presidente, y nos ofrecemos, por supuesto, a enviar una minuta con esto que he tenido que decir muy sintéticamente y pedirles que tuvieran a bien invitarnos precisamente cuando ya exista un texto más unificado para seguir haciendo algunos comentarios. Muchas gracias, don Leonardo. También le agradezco a la representante del Ministerio Público, a doña Lorena, a doña Giovanca, por su participación. Por supuesto que van a seguir siendo invitados. Para la próxima sesión que convoquemos este proyecto vamos a tener el texto refundido, va a estar a disposición de ustedes y bienvenidas las sugerencias que nosotros podremos analizar, discutir y eventualmente incorporar a través de una indicación parlamentaria. Así que considérense convidados, digamos, independientemente. No, tenemos que hacerle llegar la invitación formal, pero por favor considérese parte del proyecto. Senador Castro. Solamente agregar que, recogiendo las enmiendas que ha planteado en técnica legislativa el defensor, solicitar que en las sesiones que se continúen se puede invitar al ISP específicamente para establecer el nivel de hurto y robo de camiones con medicamentos y qué tipo de medicamentos han sido ya incautados y pesquisados en esta condición, que es sobre un 1000%, pero me gustaría que se entregara el detalle. A la vez que pudieran informar ellos sobre los graves efectos tóxicos de la mezcla del fentanilo con heroína, o con marihuana, o con cocaína, porque creo que es bueno tener una evidencia científica de algo que está reconocido, se puede cuestionar o no, pero el nivel de toxicidad y letalidad es mucho mayor cuando están mezclados estos productos, y por eso el narco lo está usando de esta manera. Y tercero, respecto a la vigilancia hospitalaria y clínica, que es la fuente de origen principal en este minuto del producto. Muy bien. Cuando hagamos la próxima convocatoria, háganos llegar ustedes alguna sugerencia de invitados. Nosotros ya tenemos alguna ya definida. Va a estar seguramente la Subsecretaría de Redes, va a estar el ISP.
podemos ver con la Brigada Antinarcótico de la Policía de Investigación y, por cierto, ustedes, ¿no? Ustedes que vamos a ir dándole forma y coherencia a lo que necesitamos hacer. Sin más, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole a los aportes de los invitados, esta sesión se levanta. Muchas gracias.